Good morning, hello everyone. Today is August 5th and we're gonna work pages 78 and 79. Buenos días a todos, hoy es 5 de agosto y vamos a trabajar las páginas 78 y 79. Lo primero que vamos a hacer es un review, un repaso del Simple Present. We use the Simple Present to talk about habits and routines. Vamos a usar el Simple Present para hablar de hábitos y rutinas, cosas que hacemos todos los días o la mayor parte del tiempo. Además, en el Simple Present, cuando hablamos de he, she or it, we add s y es or I, es. Vamos a agregar una s, es o ies al final de cada verbo cuando hablamos de he, she, it. Ahora veamos algunos ejemplos. I study English. Yo estudio inglés. I study. El verbo study no cambió porque estamos conjugando study con I. Ahora veamos un ejemplo con he. He studies English. Aquí nuestro verbo sí cambia y vamos a cambiar la Y por I y luego agregamos ES. He studies English. Este verbo sí cambia porque estamos hablando de he. Ahora recordemos para qué nos sirve el present progressive or present continuous. Es lo mismo, solo que tiene dos nombres, present progressive o present continuous. Entonces, we use the present progressive to talk about actions that are happening right now. Vamos a usar el present progressive para hablar de acciones que están pasando en este preciso momento. We use the verb to be. Vamos a usar el verbo to be, que puede ser am, is o are, dependiendo de la persona de la que estemos hablando. We also add ing at the end of the verb. Entonces también tenemos que agregar ing al final de cada verbo, no del verbo to be, sino al final de cada verbo de acción, como run, eat, drink. Ahora veamos un ejemplo. I am studying English. Eso es lo que está pasando ahora mismo. I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. Uso mi verbo to be que es am, porque estoy hablando de I y el verbo to be que le corresponde es am. Y al final de mi verbo voy a agregar ing. I am studying English. Ahora vamos a trabajar en nuestro libro. Vamos a trabajar la página 78. La primera instrucción dice circle the verbs and number the steps in order. Entonces vamos a circular los verbos y vamos a marcar en el orden que tenemos que hacer para construir una máscara. Entonces, vamos a leer primero. Dice, then you cut out the eyes. Then you cut out the mouth. Next, you cut out the nose. First, you cut out a circle from a piece of paper. Y la siguiente dice, finally, you put the string on the mask and then you wear it. Entonces, tenemos que empezar con la primera instrucción. Veamos el dibujo que tenemos aquí. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Qué es lo primero que hace? Cortar un circle. Y como primero se dice first, quiere decir que nuestra primera instrucción es esta. First, you cut out a circle from a piece of paper. Primero, cortamos un círculo de un pedazo de papel. Y como tengo que encerrar en un círculo el verbo, ¿cuál será el verbo en esta oración? El verbo es cut, cortar. Ahora veamos la segunda instrucción. ¿Qué es lo que debemos hacer después? ¿Qué está haciendo el niño aquí en este dibujo? Está cortando. ¿Qué es lo que está cortando? Los eyes. Entonces vamos a buscar dónde está la oración que dice cut out the eyes. Y vamos a escribir el number 2. Entonces la number 2 es then you cut out the eyes. Luego tú cortas un círculo para los ojos. Y nuestro verbo aquí es cut. Entonces lo encerramos en un círculo. ¿Y qué está haciendo el niño aquí? ¿Está cortando? ¿Qué está cortando? Está cortando la nose. ¿Ven? Lo primero que hace es cortar la nose. Perdón, lo tercero. Entonces vamos a buscar dónde está la oración y agregamos number 3. Ponemos el number 3. Cut out the nose. ¿Y en dónde está el verbo en esta oración? ¿Cuál es el verbo? Cut. Muy bien. Entonces encerramos en un círculo cut.
Luego la number 4 sería you cut out the mouth. Vamos a cortar la boca. You cut out the mouth. Y entonces a esa le ponemos number 4. Aquí los dibujitos no están en orden, pero si se dan cuenta, cuando corta la nariz todavía no tiene la boca. Por eso la pusimos en la número 3. Y aquí este dibujito debería estar de este lado porque está cortando la boca, pero ya tiene la nariz. Entonces es el paso número 4. Cut out the mouth. ¿Y cuál es el verbo aquí? Otra vez es cut. Entonces circulamos cut. Y por último nos queda la última instrucción. Y si se dan cuenta, nuestra oración empieza con finally. Y finally significa al final o finalmente. Entonces esa es nuestra instrucción número 5. Escribimos 5. Finally, you put the string on the mask and then you wear it. Le ponemos lana a nuestra máscara and wear it y la usamos. Entonces, ¿cuál será nuestro verbo aquí? Nuestro verbo aquí es put, poner, pero también tenemos otro verbo. ¿Cuál será el otro verbo? Nuestro otro verbo es wear, usarla. Esos son entonces los dos verbos que tenemos en esta oración. Luego vamos a la parte de abajo y dice write the ing form of the verbs. Lo que tenemos que hacer es agregar ing a cada uno de estos verbos. Nuestro primer verbo dice open. Entonces si tiene open y le tengo que agregar ing, ahora va a decir opening. Muy bien. Luego nuestro siguiente verbo dice wash. Y si le tengo que agregar ing, ¿cómo quedaría? Muy bien, quedaría washing. Y luego ustedes van a terminar el resto de verbos, los otros 6 verbos como study, color, go, copy, work y put. Le agregamos ing a cada uno de estos verbos. Now go to the next page. Ahora vamos a la siguiente página. Page 79. En la página 79 tenemos muchas oraciones, pero esos verbos de esas oraciones están mal escritos. Leamos las instrucciones. Draw an X on the verbs that are spelled incorrectly. Vamos a dibujar una X sobre los verbos que están escritos de manera incorrecta. Write the sentences correctly. Escribe las oraciones correctamente. And circle the proper nouns. Vamos a circular los sustantivos propios, los proper nouns. Entonces, veamos la number 1. La number 1 dice, he washes his hands. ¿Se recuerdan que dijimos que no podemos decir washes? No se puede porque no se escucha muy bien. Y como está en simple present, sí le tenemos que agregar una S, pero termina en SH. Entonces tenemos que agregar ES para que se escuche bien. Entonces lo primero que hacemos es marcar con una X wash, porque no está bien escrito. Y ahora tenemos que escribir nuestra oración correctamente. He washes his hands. Ahora washes sí está bien escrito, porque tenemos que agregar ES, no solo S. Y dice circle the proper nouns, pero aquí no tenemos ningún proper noun, entonces no circulamos nada. En la number 2 dice, Sue and John are running. Sue y John están corriendo. Pero si nos damos cuenta, no está bien escrito. Entonces vamos a tachar running, porque solo tiene una N y run es un verbo corto. ¿Y qué hacemos con los verbos cortos? Tenemos que duplicar la última consonante. Entonces tenemos que poner doble N. Y me dijeron que tenía que circular los proper nouns. ¿Tenemos algún proper noun aquí? Tenemos a Sue y tenemos John, porque son nombres propios, los circulamos. Y ahora sí voy a escribir mi oración correctamente. Y mi oración va a decir Sue and John are running. Y ahora si se dan cuenta aquí, sí tenemos doble N, porque nuestro verbo run es un verbo chiquito. Lo que tenemos que hacer es duplicar la N y agregar ing. Entonces, ustedes tienen que revisar el resto de oraciones desde la number 3 hasta la number 10. Revisar si esos verbos están bien escritos o están mal escritos. Y si están mal escritos, tienen que corregirlos. Todos los verbos están mal escritos. Así que van a tener que corregir cada uno de ellos
Revisen bien qué es lo que le hace falta, qué es lo que no le pusieron o si le pusieron algo de más. Entonces, cuando termine, le toman una foto, se lo mandan a la teacher para que yo pueda ver esas tareas. Cuando terminen su libro, vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Recuerdan que la semana pasada ustedes me enviaron unas oraciones que crearon con la ruleta de los verbos. Bueno, ahora tienen que convertir esas oraciones a ing. Entonces, si antes decía, por ejemplo, I eat cereal, ahora la van a convertir al present progressive y va a decir I am eating cereal. Le tienen que agregar verbo to be e ing a cada uno de los verbos. Entonces, transforman todas sus oraciones, las copian en su cuaderno ahora con el present progressive y le toman una foto para que yo lo pueda ver. Entonces, espero que hoy les vaya muy bien. Si tienen alguna duda, me pueden consultar. Les quiero mucho, les mando besitos y los veo la siguiente semana. Goodbye.